Bienvenidos, soy Virginia Grom. El duelo por suicidio tiene una complejidad particular. Sabemos que a la tristeza y al vacío que deja la pérdida de un ser querido se suman, con frecuencia, la culpa, la rabia, la necesidad de encontrar explicaciones y preguntas que pueden permanecer durante mucho tiempo. ¿Por qué ocurrió? ¿Podría haberlo evitado? ¿Qué no vi? ¿Qué podría haber hecho diferente? Hoy quiero abordar la posvención y, por supuesto, para ello es necesario tener una especialista con la que poder abordar las particularidades de este proceso y poner palabras a una experiencia que muchas familias viven en silencio. Hablamos de culpa, hablamos de estigma, hablamos de despedidas, recuerdos y de cómo acompañar a quienes han perdido a alguien por suicidio. Una conversación para comprender que el duelo no consiste en olvidar, ni en encontrar necesariamente todas las respuestas, sino en aprender a integrar una pérdida que puede cambiar nuestra vida para siempre. Hoy doy la bienvenida a Lorena Maradona, psicóloga especializada en duelo por suicidio. Buenas noches, Lorena, y bienvenida. Buenas noches, Virginia. ¿Puedo Encantada de estar tutearte? aquí. ¿Puedo tutearte, Lorena? Bueno, no puedes, debes. Bien, Debemos tutearnos. estupendo. Eso Me lo también hará permites más, también. eso también hará más cercano, ¿no? Que todos nuestros oyentes, pues, vivan de otra manera todas las explicaciones que tú esta noche vas a dar aquí. Como Por primera supuesto. pregunta, si te parece, yo te diría, ¿cómo se aprende a vivir con una muerte que, además del dolor, deja una pregunta que quizá nunca tendrá respuesta? ¿Por qué decidió irse? Bueno, Virginia, en este caso agradezco muchísimo esta pregunta, una pregunta tan amplia en la que podríamos estar hablando de ella realmente muchísimo tiempo. Es una pregunta que abarca muchísimo, abarca muchísimas parcelas y podríamos hablar de ella durante mucho tiempo, repito. Pero creo que la contestación está precisamente en esa pregunta, ¿no? En el aprender. Tú misma lo has dicho, tenemos que aprender. Aquí hay un antes y hay un después, ¿no? La pregunta, desde luego, no es fácil de contestar, pero me gustaría centrarme en que en conceptualizar o contextualizar un poquito cómo es nuestra sociedad occidental en cuanto al duelo por suicidio. La sociedad es tanatofóbica, es decir, nosotros no queremos hablar en ningún caso de la muerte. Evitamos este tema en cualquier tipo de conversación, ¿no? Siempre queremos trasladarlo, no, por favor, no hablemos de esto, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Que esto es muy triste. En las sociedades más orientales se vive el proceso de la muerte de otra forma, ¿vale? Es como, tanto por la religión como por la cultura, se vive de otra forma. El vivir la muerte, el duelo y la muerte por suicidio de esta forma, desde luego no nos ayuda para nada a integrar después ese proceso tan complejo y tan multifactorial, tan multicausal como va a ser la muerte por suicidio. Y en este caso, como te decía, al ser tan difícil la pregunta de contestar, me gustaría centrarme en que este fenómeno que se produce en tan elevada proporción va a ser un fenómeno multicausal siempre. No podemos reducirlo a una única causa, y eso enlazará muchísimo con un tema que espero tratemos, que es la culpa, y va a ser multifactorial, muchísimos factores sociales, contextuales, económicos, culturales, individuales, de personalidad, que van a poder llevar a una persona a terminar con una muerte voluntaria que, desde luego, nunca jamás el ser humano contempla. El ser humano es la única especie que sabe que va a fallecer, ¿no? La única especie consciente de que el final se va a producir en algún momento, pero no lo espera de forma voluntaria. Nadie espera que sea de forma voluntaria. De hecho, Fíjate, pues bueno. fíjate, en esto que acabas de decir, has abierto muchos abanicos, muchas líneas diferentes. Una de ellas es el ser humano es el único que sabe con certeza que va a morir, lo entiende y lo sabe y lo conoce, con lo cual le da miedo. Has hablado también de las religiones, la manera de afrontar la muerte en las diferentes religiones, me parece interesantísimo también. Y luego me has hablado de Sí. que es multifactorial, algo también que entiendo que las personas que nos escuchen
les va a dar un poco de luz a todo ese proceso que están viviendo. O sea, me parece interesantísimo lo que acabas de decir con esta explicación que responde esta primera pregunta que te hago. Añade, querías añadir algo. No, quería añadir un inciso que simplemente es una reflexión que podemos hacer después del dato que te puedo proporcionar. Mira, hasta el año 1984, Virginia, no podíamos enterrar a estas personas que habían fallecido por duelo, por suicidio. No podíamos enterrarlas. Es y sigue siendo, evidentemente, un pecado, ¿no? Por lo menos para la religión cristiana. Sí, parece mentira cómo se escondía la manera de morir, ¿no? Además tan cruel. Se esconde. Sí. ¿Te parece, Lorena, que dividamos un poco en 3 bloques esta entrevista para que todas las personas que nos escuchan vayan pasando por ese proceso que tú quieres explicar? Yo, si te parece, en el primer bloque lo que haría es entender el duelo tras el suicidio, que creo que es algo importante, entender, ¿no? Y para eso empezaríamos como, ¿qué tiene de particular el duelo cuando la muerte se produce por suicidio? ¿Qué diferencia ese duelo, Lorena? Mira, ¿qué podría decir para no tratar de distinguirlo de otro duelo que también puede ser súper importante, como cualquier duelo que se nos produzca por un suceso traumático, un accidente de tráfico inesperado, un duelo oncológico? Es decir, no vamos a poner clichés de este sufre más, este sufre menos. Realmente el duelo se sufre en muchísimas ocasiones y cada persona lo vive de una forma diferente. Aunque se hable de fases o etapas del duelo, va subiendo y va bajando. Hay momentos en los que vamos a vivir con cierta normalidad ese duelo y va a haber momentos muy, muy duros. El shock, la incredulidad de esos primeros momentos está presente, evidentemente. Es una muerte inesperada, aunque haya habido intentos de suicidio previos, aunque tengamos antecedentes de esa persona de problemas de salud mental, que también debemos de decir que no se van a producir siempre, ¿vale? Porque tenemos la idea de que ha habido, por supuesto, unos problemas de salud mental siempre o casi siempre. Eso no se produce así, no tiene por qué. Realmente cada persona, como te decía, lo va a vivir de una forma diferente. No hay una única forma de vivirlo y no debemos tener una lista fija de síntomas, ¿no? Esta persona tiene que tener estos síntomas X para pensar que es un duelo normal o que es un duelo muy particular por suicidio. No hay realmente unos síntomas fijos ni una forma de evolución correcta ni incorrecta de llevarlo. Desde el ámbito de la posvención, ¿qué vamos a hacer aquí? Tratar de resolver esas emociones que sí se van a producir, evidentemente, ofrecer un espacio seguro para que la persona se encuentre refugiada con nosotros, nombrar, por supuesto, porque es súper importante esas emociones, sostenerlas, ¿no? Y reconstruir sobre todo el apoyo para que esa persona sea guardada, ¿no? Ese apoyo, pero de familiares, de amigos, de todas esas personas de la comunidad, de la intervención comunitaria es súper importante, del tercer sector, que me encantaría nombrarlo, ¿no? Son todas esas organizaciones, asociaciones sin ánimo de lucro que estamos tratando de luchar para divulgar, para informar, para formar, que es distinto, y para tratar no solo de la posvención, sino vamos atrás, no vamos a la prevención para no tener que dar estas cifras de 11 muertos al día en España. Uh-huh. Fíjate, con todo esto que tú explicas ahora, ¿no? De dar ese soporte, ¿no? ¿Qué suele sentir una persona en los primeros días o semanas tras vivir un suicidio de una persona cercana? Bueno, algo que me gustaría recalcar es que no, por lo menos desde el ámbito sanitario, como profesional ya a nivel particular, no me gusta patologizar en ningún caso los síntomas que pueden tener estos supervivientes, ¿no? Uh-huh. Que son dos palabras que probablemente ya hayan salido en muchas entrevistas que tú has hecho, pero distinguimos entre los sobrevivientes, son personas que han intentado
han tenido un intento de suicidio y afortunadamente no han llegado a realizarlo, y los supervivientes, ¿no? Que realmente son grandes supervivientes que tienen que partir de una vida anterior y una vida posterior. Incluso hay personas que empiezan a contar, ¿no?, de forma metafórica su vida y los años que cumplen a partir de ese suceso tan traumático, tan complejo, ¿no? Ujú. Es la incredulidad en lo que se produce en el primer momento, un gran impacto, una gran incredulidad. Las emociones son muy cambiantes, es lo que trataba de comentar antes, varían arriba, abajo, se podría asimilar, sin querer patologizar, a cuestiones de una bipolaridad muy grande, ¿no? Lo fundamental es no juzgar, No juzgar, Virginia, no no juzgar en juzgar. ningún caso y ver que las necesidades básicas de esa persona están cubiertas en ese momento, y el Ujú. apoyo, y no solo apoyo emocional, el apoyo en las necesidades de esos primeros momentos. Hay muchísimos trámites burocráticos que realizar en esos momentos tan trágicos, no hay mucha accesibilidad para realizarlos, nos puede coger en una etapa de finales de año, que tenemos más o menos evidenciado empíricamente que son los últimos meses del año donde se produce mayor número de muertes por suicidio. A veces te derivan de un lugar a otro. Para partidas de nacimiento, para partidas de defunción, no podemos ver el cadáver hasta pasados, hasta muchas veces, hasta 48 horas, 72. Es realmente un proceso que debe de continuar. No podemos decir los primeros días o semanas. No, este es un proceso continuo que puede terminar. Terminar no, porque finalizar no finaliza nunca. Se aprende a vivir con él, como decíamos al principio de la entrevista, ¿no? Y tanto. Pero que realmente el apoyo, ¿no?, accesible y continuado, sobre todo que ofrecemos en el tercer sector, debería importarnos muchísimo también cuando pasan esos días iniciales. Los días iniciales entre el shock, como cualquier otro fallecimiento, parece que nos nublamos, ¿no? Pero después volvemos a la realidad. Y Mm. en la realidad ahí sí que tenemos que estar. Tenemos que estar, y tenemos que estar todos. Y tenemos que estar todos. Lorena, tú como psicóloga, ¿es normal sentir que necesitas entender qué pasó para poder empezar a elaborar ese duelo? Sí, es importante entender lo que pasó. Lo que pasa es que realmente vamos a diferenciar entre responsabilidad y culpabilidad. Aquí empezamos a hablar de culpabilidad, ¿vale? Que quizás sería la palabra monotema que se da aquí, y sobre todo en personas legas que no conocen mucho el tema, que no tienen por qué conocerlo. Y realmente la culpabilidad no es una buena forma de entrar directamente a trabajar las emociones. No hay emociones positivas, no hay emociones negativas. Los seres humanos hay emociones adaptativas o más desadaptativas, ¿no? Pero no se van a producir un montón de emociones en esos primeros momentos y durante todo el proceso de duelo. Y no vamos a encontrar en muchísimas ocasiones el punto en el que encontremos una respuesta, porque como decíamos, tenemos que vivir muchísimas veces en la incertidumbre, y eso, el conseguir gestionar esa incertidumbre, desde luego, va a ser fundamental para ir avanzando en ese proceso de duelo. No considero que haya que buscar un porqué, porque quizás si esa persona, incluso de forma implícita, trató de buscar ayuda o no pudimos ver nada, pero una cosa es la responsabilidad y otra cosa va a ser sentirnos culpables. Si no conseguimos gestionar bien, pues sobre todo grupos de apoyo o de ayuda mutua, Mm, mm. en asociaciones que nos sostengan y que nos juzguen y que no nos juzguen, perdón, que nos escuchen o que nos escuchen lo que queremos decir, o que simplemente nos acompañen en el silencio que también queremos llevar. Es una forma de acompañar. Si no nos dirigimos ahí y nos quedamos en la incertidumbre, en la culpa, en por qué, realmente como la única persona que tiene el por qué no está ya, no llegaremos al final de esa cuestión, y Lore- Lore- nos pesará. Lorena, ¿cuándo deberíamos
o las personas afectadas deberían empezar a buscar ayuda? ¿En qué momento? Entiendo que lo mejor sería al principio de cuando pasa toda esta situación tan desbordante, ¿no? A nivel, bueno, mental, familiar, etcétera. Entiendo que es al principio ya que deberíamos de buscar ayuda psicológica, pero ¿en qué momento es clave debería de empezar una persona a buscar ayuda? Aquí vuelvo al tema de la red de apoyo social, Virginia. Es decir, están los familiares, están los amigos, está la comunidad en general. La Organización Mundial de la Salud ha sacado recientemente un estudio científico en el que dice que aproximadamente por cada muerte por suicidio, mínimo 6 personas quedan afectadas, ¿no? Creo que hablábamos en una charla previa, tú y yo, pues que no solo son las personas más cercanas las que viven ese proceso de duelo tan intenso, sino que pueda estar la vecina del quinto, que también tenía mucha relación con esa señora, o puede estar el profesional sanitario que le estaba acompañando en los últimos momentos. Son muchas las personas que pueden ser afectadas y que necesitan de esa ayuda. Uh-huh. Desde luego, cuanto antes empecemos, antes podremos llegar a que esa persona pueda incorporarse pueda, o si ella realmente necesita incorporarse por sus sentimientos a esa vida otra vez, entre comillas, y muy entre comillas, normal. Si nosotros vemos un gran aislamiento, si vemos que esa persona, las necesidades básicas de todos los días, el acudir al trabajo, el acudir al colegio, en los hábitos de autocuidado, el sueño, la alimentación se están deteriorando, desde luego deberíamos detectarlo, ¿no? Y deberíamos, si no detectarlo, las personas que estamos al lado, ella misma decir, oye, probablemente necesito ayuda. Uh-huh. Y si esa persona no nos manifiesta de forma explícita que necesita ayuda, una pauta que yo siempre digo es preguntemos, es decir, el preguntar, oye, María, por ejemplo, te veo que hayan pasado unos días, que ya han pasado unos meses, cuando sea, ¿no? Y te veo muy triste, te veo que no consigues tener una vida adaptativa y que no estás volviendo un poquito a lo que necesitas hacer, porque evidentemente tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir cuidándonos, o debemos, ya nos tenemos que, ¿no? El tener que relativo, debemos para poder ir avanzando en el duelo. Uh-huh. ¿Por qué no vamos a preguntar, oye, ¿te puedo ayudar? ¿Estás pensando quizás tú en hacerte daño? Uh-huh. Eso no va a incrementar en ningún momento, si se hace de forma correcta, la posibilidad de que haya consecuencias negativas, Virginia. Fíjate, antes de pasar al bloque 2, que es muy importante y además es muy extenso, has hablado de algo que creo que es muy importante, que hablamos nosotras en la previa, que es la afectación que no siempre es al familiar directo en cuanto a cuantía. Es decir, tú puedes tener un familiar directo y no tener una relación bueno, muy unida, por lo que sea. Sin embargo, puedes tener una amiga, un amigo con el que compartes a diario, yo qué sé, el vecino. Y luego esos cuerpos también de seguridad, ¿no? Que son los primeros que atienden a los pacientes, a las víctimas, que son pues los policías, los sanitarios y ese largo etcétera, ¿no? Como por ejemplo profesores en los colegios. Esas personas también son importantes en ese duelo, en esa posvención. Evidentemente, esas personas pueden necesitar ayuda y muchas veces no son visibles, no se les da la visibilidad que debería de dárseles. Esas personas viven momentos muy complicados. Esas personas, en el caso de, por ejemplo, suicidios por bullying, ¿no? Que últimamente pues el tema está muy, desgraciadamente, muy extendido, muy sí. En los medios de comunicación lo estamos viendo, ¿no? Aunque no tratemos de forma explícita hoy el complejo mundo del duelo por suicidio en niños y adolescentes, ¿no? Que es muy, muy, muy concreto. Sí que, por supuesto, esas personas necesitan de ayuda y de ayuda y a la vez son parte del apoyo comunitario que se da, ¿no? Por una parte pueden necesitar ayuda de
de ese tercer sector sobre todo, de ayuda de profesionales sanitarios, pero por otra parte también pueden formar parte de esa red de apoyo, ¿no? De ese conjunto de personas que deberían de unirse de ese conglomerado de personas y de recursos que deberían unirse para tirar hacia adelante, hablemoslo así de una forma más familiar. Porque son personas, al final son personas que quedan un poco fuera, ¿no?, de ese duelo, y sin embargo están muy afectadas muchas veces y necesitan también de psicólogos especializados como tú, Lorena. Están muy afectadas y te lo puedo asegurar. Lo que pasa es que como no se les da esa importancia, parece ser que nos da la sensación de que solo los familiares más directos, los amigos íntimos, son los que sufren, ¿no? Las personas, los sanitarios que estaban siguiendo muy cercanamente, y no lo pasamos bien, es decir, te lo puedo asegurar. Cuando hay una emergencia sanitaria, que hay que diferenciar muchísimo entre la emergencia sanitaria y un riesgo, ¿no? Y un riesgo más leve, digamos, aunque se debe de considerar siempre que hay causas, ¿no? Siempre que hay causas que debemos de estar vigilantes. Siempre decimos, si una persona está pensando en el suicidio, lo sabemos, no deberíamos de dejarla sola como primera medida, ¿no? Pero si hay una emergencia sanitaria, desde luego nos debemos de acudir siempre a los servicios sanitarios, siempre a los servicios de emergencia, y curiosamente o no curiosamente, vosotros sacad vuestras propias conclusiones, las profesiones que al final tienen mayor incidencia de suicidio e intentos suicidios que realmente al final son consumados son los profesionales sanitarios y son los profesionales de seguridad. Ver esto, sufrir esto, escuchar esto todos los días nos afecta a nosotros también, aunque no se pueda considerar un duelo por suicidio, porque al final tenemos que seguir trabajando y tenemos que llevarlo al plano del trabajo, pero somos seres humanos. Hay que cuidar a los cuidadores, que es importantísimo. El cuidador siempre tiene que ser cuidado, pero no en este terreno concretamente. Es decir, la supervisión de otros profesionales en temas tan, digamos, complejos como este, muchísimo más. Pero un psicólogo experto en duelos por suicidio que esté trabajando constantemente con este tema y no se dedica a ninguna otra parcela, el ser cuidado, el tener su propio psicólogo, no solo para gestionar sus emociones, sino para supervisar lo que está haciendo, es muy importante dar cuenta de que en muchas ocasiones nosotros sabemos e intuimos que esa persona está con un riesgo altísimo de intentar suicidarse. Y tenemos que trabajar de una forma rápida, eficaz, y decir, pero siempre estamos muchas veces como pensando en plan, por favor, que llegue rápido la próxima cita, porque necesitamos contenerle. Y yo no he vivido ningún caso, pero en casos que realmente sí que ha habido intentos de suicidio consumados, y incluso nos podemos sentir juzgados por los familiares que tienen derecho a hablar a posteriori con nosotros y decir, oye, mira, nosotros sabíamos, no sabíamos nada, es decir, normalmente hay muchísima más incidencia, Virginia, de la que es de la oficial, ¿no? De la que nos dice el Instituto Nacional de Estadística. Por cierto, nos lo dice a 2 años vista, ¿no? Pero muchísimos suicidios, sabemos que ocurren muchísimos más suicidios reales de los que realmente nos están diciendo. Por eso, Lorena, al final es tan importante estas entrevistas y dar sonoridad a todo lo que está ocurriendo y dejar ya de silenciarlo. ¿Sabes? A mí me gustaría, antes de empezar en el segundo bloque, si te parece, decir que el 024 es una línea de atención a la conducta suicida. El 024. Cualquier persona que necesite hablar porque está desesperada, porque cree que no hay ninguna otra opción, ninguna otra posibilidad para seguir viviendo, el 024 es una línea que siempre está abierta. Creo que vosotros también tenéis otro teléfono, ¿verdad, Lorena? Vosotros tenéis... Nosotros como asociación tenemos otro teléfono que nosotros lo podemos facilitar. Es un teléfono también de atención constante, ¿vale? En el que psicólogos con formación en intervención, en este caso, ¿vale? En intervención y en duelo también por suicidio, se pueden poner en contacto con nosotros para poder
comentarnos, hablar, es decir, si es en el caso de la intervención, en personas que incluso ya pues, han empezado con conducta de riesgo y no saben cómo van a gestionar eso porque no lo han comentado, ya la ingesta de medicamentos se ha producido, bueno, lo que haya sido el método que hayan utilizado, que no vamos a entrar ahí porque es una cuestión que no debe de No comentarse. toca ahora, sí, no pertoca. No toca ahora para nada, pero todas las asociaciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, tienen normalmente un teléfono al que acudir, si no es presencialmente, porque no en ese momento no se puede, un teléfono al que acudir. El 024 fundamental, es decir, al igual que tenemos en otros casos Sí, de violencia de género, etcétera. El 024 está desde el año 2022, para mí concretamente creo que muy tarde, pero lo fundamental y de lo que debemos sacar conclusiones es de que desde que el 024 está implantado y atendido por personas que tienen formación, no sabemos exactamente si es por eso, evidentemente, porque habría que estudiarlo mucho más, pero el índice de suicidios es menor. Entonces vamos a seguir, por lo poco que sabemos, ¿no? Vamos a seguir, pero vamos a seguir formando mucho más a esos profesionales, por favor. Vamos a formarles mucho más. Exactamente. Hay que decir también que este teléfono es gratuito y que es totalmente confidencial. Puede llamar la misma persona que tiene estos pensamientos, como puede llamar cualquier persona allegada para que le puedan dar unas pautas, ayudar, apoyar y un largo etcétera. Bien, una vez dicho... Perdona que te interrumpa. El 024 normalmente si llama a la propia persona, es anónimo, no tiene por qué facilitarnos la información. Está disponible los 365 días del año, 24 horas, 7 días, es decir, al día. Es un teléfono que si la persona vemos que lo necesitan, nosotros no lo podemos hacer por ellos, pero si ellos lo requieren así, conectará directamente con el 112 o con el 061, ¿no? Con emergencias o con seguridad. Importantísimo y fundamental este teléfono, que todo el mundo lo tenga a mano cuando está viendo que alguna persona cercana, da igual, si es familiar, amigo, un compañero de trabajo, tenga cualquier duda, puede llamar al 024, es totalmente, como dice Lorena, gratuito, confidencial y bueno, es un soporte importante. Me gustaría, si te parece, vamos a pasar a ese bloque 2, ¿no? Que es esa parte de estigma social. Vamos a entrar ahora en la parte más emocional, ¿no? Con unas preguntas un poquito de mayor impacto. La primera para mí sería esa pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Podría haberlo evitado? En este momento, ¿cómo se trabaja una culpa? Que quizás no se puede demostrar, no se puede comprobar, ¿no? Lorena. A ver, esta pregunta surge muchísimo, ¿no? En los grupos de intervención. Oye, podría haberse evitado el easy, ¿no? Él debería haber hecho, debería no haber hecho. Esa pregunta es muy importante, te la agradezco que me la hagas. Pero después de lo ocurrido es muy fácil mirar atrás, pero y tratar de reconstruir, ¿no? Porque todo el ser humano, como digo muchas veces, prefiere tener una explicación, aunque sea una explicación vaga, a no tener, y que sea una explicación que nos haga daño incluso, a no tener una explicación. Pero hay que la incertidumbre, ¿no? Lorena, la incertidumbre es la que nos hace tanto daño. Es la incertidumbre, correcto. Lo has dicho perfectamente. La tolerancia, la incertidumbre, la ambivalencia muchas veces de esos sentimientos, ¿no? De que las emociones no son excluyentes entre sí. Desde la posvención, desde luego, vamos a acompañar ese sentimiento de culpa sin juzgarlo nunca y sin convertirlo en la explicación de esa muerte, ¿no? Sin convertir nunca en la explicación de esa muerte, porque la culpa y la responsabilidad, como habíamos dicho anteriormente, son conceptos totalmente diferentes y nunca va a haber certeza en este campo sobre cuál ha sido hay predisponentes, hay precipitantes, hay muchos factores, por eso hablábamos de la multifactorialidad, para llegar a convertir esa conducta suicida en un hecho real. Lorena, ¿cómo se puede responder a esa gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no me pidió ayuda?
Pues mira, ¿por qué no me pidió ayuda? Realmente, igual sí nos pidió ayuda, Virginia. Igual de forma implícita nos pidió ayuda o no nos la pidió a nosotros o la pidió a profesionales sin que nosotros lo hubiéramos sabido. Date cuenta del estigma que sigue teniendo el acudir, cada vez menor, afortunadamente, porque muchísimos, si tenemos algo que agradecer precisamente pues a todos estos influencers, a los medios de comunicación como vosotros, es a trasladar que el cuidado profesional de un psicólogo, de un psiquiatra, de cualquier profesional, de un enfermero que sepa tratar cuestiones relacionadas con el suicidio, profesionales de seguridad, etcétera, que están formados en ello, es de vital importancia para poder seguir haciendo una labor de prevención, sobre todo, ¿no? Aquí nos centramos ya no en la posvención, sino en la prevención. Es muy importante. Y retomando un poquito lo que me preguntabas, que ahora mismo estoy un poco desencuadrada, si me puedes repetir la pregunta Sí, porque me he ido tanto, un por poco. supuesto, por supuesto. Yo te preguntaba, esa pregunta que se hacen tantas veces, ¿no? Las víctimas Sí, que surgen y que llegan hasta vosotros, ¿por qué no me pidió ayuda? Que dale. tú me has Pues no contestado pidieron ayuda, justo, me has contestado justo diciendo que a lo mejor lo pidió de una manera implícita o de una igual lo manera pidió de una manera directa, implícita. ¿no? Sí. Yo a veces, muchas veces, Realmente, perdona, yo muchas veces sí. utilizo esa frase que dice hay silencios que gritan, que creo que es Hay una silencios frase que para mí gritan, hay, importantísima y la utilizo hay mucho. silencios, hay silencios que gritan y desde luego el silencio, por lo menos en las asociaciones en el tercer sector, no nos ayuda para nada. Pero, y por eso queremos hacernos visibles siempre, ¿no? El silencio, pero el silencio de las personas que están sufriendo muchas veces se produce por lo que ellos consideran que va a ser una protección, ¿no? Para los Total. familiares. Es decir, llegamos a un proceso de una enfermedad degenerativa que nos cursa con mucho dolor. No hablo de justificaciones, por supuesto. Es decir, llegar a ese punto no se trata de buscar una explicación única. Es decir, no hay valientes, no hay cobardes, hay muchos Desde mitos luego. que a veces este tema se podría hablar durante 4.500 horas Un porque tanto. los mitos nos matan. Pero sí quizás pidió ayuda, no la encontró, vio que hay un gran estigma, no solo social, sino de todo tipo por acudir a un profesional sanitario, no supo dirigirse, no estaba de forma muy accesible, no estaba de forma muy cercana, incluso a kilómetros, no había la posibilidad de trabajar con un psicólogo experto en duelo. Somos muy pocos, somos muy fieles a nuestro trabajo porque nos apasiona, pero somos muy pocos, Ujú, ujú. Virginia. Fíjate, hay una pregunta que creo que para mí es muy, muy importante en esa parte emocional, ¿no? De las víctimas. ¿Tú crees que es posible llegar a perdonar a la persona que murió, ¿no? Por el dolor que te ha dejado? ¿Sabes qué pasa, Virginia? Que no tenemos que perdonar nada. Porque las personas que perdonan es porque han cometido o que piden perdón, son aquellas personas que han cometido algo voluntariamente que no es correcto. Y en este caso no ha ocurrido así. En este caso nosotros no tenemos nada que perdonar. Sí es cierto eh, que muchas veces esa culpa va asociada a la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos. Y si es así, nosotros debemos manifestarlo. Es decir, ¿por qué no podemos decir que nosotros eh, queremos sentirnos perdonados? Pero desde luego no podemos imponer que ese perdón. No somos culpables. Muchas veces las emociones son muy ambivalentes. Hoy siento que ese perdón como que tengo que por favor me perdone. Mañana siento que mi vida se retoma un poquito más y me doy cuenta, ¿no? De que no tengo nada que no tengo nada o no tendría nada que reprocharme. Entonces, el perdón es una emoción que va a aparecer probablemente en el transcurso del duelo, pero realmente lo tenemos que tratar de una forma correcta a la hora de vivir de esta pérdida. Se puede querer muchísimo profundamente a una persona y sentir al mismo tiempo dolor, enfado, desconcierto,
no va a ser una etapa obligatoria en el duelo el pasar por el periodo de necesito que me perdone. No, no, no es así. Las etapas o fases del duelo es lo que comentábamos antes, ni van a ser más intensas o menos intensas que en otro tipo de pérdida, de en otro tipo de duelo, que al final hay miles de tipos de duelo, ni va a tener que ser el perdón una emoción que nos invada totalmente, o sí, en otros casos, el sentir que nos habría perdonado o que nos perdone pues lo va a invadir, pero siempre vamos a volver a lo mismo, ¿no? Vamos a volver a tratar de encontrar esa red social de apoyo en familiares, en amigos, en profesionales, en el tercer sector, en el ámbito como más comunitario. Vamos a tener que antes o después comunicar, ¿vale? Es que ese silencio que al principio puede ser un silencio para conectar con la pérdida y que lo necesitamos, ese aislamiento, ¿no? Hay personas que lo necesitan, pero ese silencio en algún momento tiene que salir, ¿no? Tiene que salir y tenemos que expresar, porque el ser humano, si no expresa, yo siempre digo, y no me gusta utilizar nada esa palabra, pero por las connotaciones que puede tener o por las comparaciones, pero lo que no se expresa al final se va quedando y es Te como una marchita. pequeña, sí, te marchita y es como una pequeña o gran enfermedad que te va a consumir. Sí. Yo, si te parece, yo creo que llega un momento además que tienes que darte esa oportunidad de vivir, ¿no? Porque cuando hablábamos estos días contigo, tú me hablabas de esa perspectiva de que la persona que se suicida, todos tenemos un abanico de posibilidades en nuestra vida a lo largo del día a día. Sin embargo, estas personas, cuando llegan a ese momento tan crítico en su vida, ese abanico ya no tiene posibilidades y es por eso que se genera pues el suicidio. Ujú. Creo que Eso es. esa explicación que tú me diste es muy importante que las personas la tengamos presente. O sea, muchas veces no es una causa única, sino que es una manera complicada de salir de lo que te tiene. No, Virginia, nunca, nunca, Mm, nunca, mm, nunca. mm. Vale. Lo que podemos es, digamos que el mayor predisponente, ¿no? Sí. Para que pensemos que puede darse un acto suicida consumado Ujú. son los intentos previos, ¿no? Pero esos intentos previos van a unirse a muchísimas más circunstancias. El contexto es tan importante. Estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Históricamente el suicidio ha ocurrido siempre. Sí, sí. Pero ¿qué papel se le da al suicidio? Sí, sí. Es decir, no es por hablar de comunidades, pero creo que deberíamos de hablar de comunidades aquí. Y de Galicia aislamiento. estudió Y de de aislamiento. aislamiento, y de Absolutamente. aislamiento incluso en las comunidades. Mm, Galicia, Asturias y las Islas Canarias tienen la mayor incidencia de muertes por suicidio. Y si hablamos de Galicia, que es desde donde estoy hablando, concretamente la provincia de Lugo. ¿Qué pasa en Lugo? ¿Qué pasa en las provincias que tienen mayor incidencia? mm, Esto daría para muchas investigaciones científicas y no solo para hipotetizar, ujú, ¿no? Para ujú. hipotetizar. Sí, sí, Es es fundamental. importantísimo, fundamental, fundamental, fundamental. Y además la entrevista que estamos haciendo hoy contigo, Lorena, creo que es muy importante para todas las personas que son víctimas o que pudieran llegar a ser víctimas. Si te parece, para acabar este bloque 2 me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando de todo esto de las comunidades, como tú has nombrado hace un momento, ¿qué impacto tiene el estigma social en estas familias? Bueno, el estigma social, desde luego, si una persona que no, que ha vivido, porque creo que prácticamente el 100% de las personas conocemos algún caso, ¿no? O por lo menos si no lo Ujú. hemos vivido de cerca, pues lo conocemos por los medios de Sí, comunicación, etcétera. sí. Eh, mm, y le preguntamos, oye, ¿tú crees que, dime dos palabras, ¿no? Que definan un poquito esto, que te parece que son importantes? Nos va a decir, pues yo creo que la culpa, ¿no? Que les quedará a los familiares, que es lo que nos dicen siempre, y no van desencaminados, claro. Y yo creo que, claro, si no saben nombrar la palabra estigma, desde luego yo se lo explicaré, pero te lo van a transmitir, ¿no? Pues que esas personas, los otros probablemente no sabemos cómo dirigirnos a ellas, las vamos a tratar mal, con frases hechas cuando vamos al funeral, vamos nerviosos, no sabemos si decir, si no decir, si... Entonces esto es muy relevante, pero es frecuente que en algunos casos también, no en el 100% de los casos se va a producir este estigma social.
Vale, hablamos muchas veces en términos absolutos. El estigma social en el duelo por suicidio. Todo el mundo es estigmatizado. Oye, no, todo el mundo no. Que es súper frecuente, por supuesto. Que el estigma puede hacer que una familia sienta que debe explicar, que debe justificar, que debe hablar, que ¿cuántas veces vemos, y esto es realmente crítico, oye, esas miradas, ¿no? Inquisitivas, esas incluso la sensación de que, oye, vas paseando por la calle y se da un codazo, ¿no? En plan, pues esa persona, ¿no? Es la madre, el padre de la persona que se ha suicidado, ese juicio implícito, explícito. Total. Eso realmente hace que la persona se cierre muchísimo, que la persona que está, el doliente, se cierre muchísimo, y que el silencio, que en algunos casos puede ser positivo, como decía antes, y hacerles conectar con la pérdida, diga, no, pues ya no hablo de esto, porque realmente esas personas ni saben ni quieren saber, y incluso lo voy a ocultar. Es decir, cuando me pregunten qué ha pasado, lo voy a ocultar y voy a mentir. Hay personas que mienten durante muchísimos años y no son capaces ni de pronunciar la palabra suicidio. Es decir, mi padre se fue por una parada cardiorrespiratoria. No son capaces y al mentir, el incremento de la culpa, esto es circular. Yo miento, pero a nadie le gusta mentir. Y si todo el mundo, y si mentimos y no recibimos el feedback de, oye, me has contado algo importante, algo doloroso, voy a tratar de apoyar como pueda, bien o mal, a esta persona. Si me estás mintiendo y me has dicho que es por una parada cardiorrespiratoria, pues te lo compararé, porque no somos mucho de comparar, con la parada cardiorrespiratoria que le dio al vecino del quinto, y bueno, ya lo superarás porque el vecino del quinto está muy bien. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces el estigma social va a ser brutal. Hay personas que han tenido que cambiar de ciudad por ese estigma, que se han sentido señaladas como realmente, incluso como realmente investigadas, ¿no? Por ese suceso. El proceso judicial que se produce, el proceso de levantamiento del cadáver, es un proceso que es sumamente, vamos a decirlo así, horrible. Y depende un poquito de cómo haya sido el proceso del suicida. Pero esperar muchas veces muchas horas, no poder ver el cuerpo cuando tú querías verlo porque no se puede o porque las circunstancias no lo permiten, el poder hacer una autopsia psicológica, ¿no? de esa parte frente a la autopsia psíquica, perdón, la autopsia física que todos conocemos, ¿no? Pero ese instituto legal forense que normalmente se conoce tanto, ¿no? Porque van a hacer una autopsia, ¿no? Por los medios de comunicación, lo entendemos, ¿no? Ahora que se vaya a hacer una autopsia psicológica, pues es más complicado. Y eso conlleva recursos públicos también. Muchas veces esos recursos públicos, pues puede, aunque no quiero meterme en ese debate, pues puede interesarnos a nosotros mismos más o menos, que eso quede con más tranquilidad, digamos, y con más pausa para nosotros, con más relajación, el cerrar el caso un poquito, ¿no? Por decirlo así de una forma más legal, o el investigar hasta las últimas consecuencias. Pero Fíjate, las últimas consecuencias probablemente lleven como último término a incertidumbre otra vez. Fíjate, el otro día hablábamos justo también contigo, ¿no? Esas víctimas que quedan tras un suicidio, ¿no? Y que en ese proceso legal que hay, en el levantamiento del cadáver, ese largo, etcétera, cómo ellos tienen ese sentimiento también de ser investigados. De la persona que está allí, el familiar directo, ¿no? Esa sensación de se pensarán que he sido yo, creerán que he sido yo, que yo he sido el causante. Esa angustia que se genera en la víctima. A ver, realmente cuando hablamos de esto estamos hablando de un terreno un poco de arenas movedizas, ¿no? Nosotros me gustaría tratarlo de una forma, y lo estamos tratando de una forma totalmente imparcial y no meternos muchísimo en terrenos muy pantanosos, pero sí, no podemos evitar, no podemos evitar, exactamente, eso puede ocurrir, y lo veía yo en una entrevista tuya, ¿no? Hace poquito, que que nos comentaba una persona, una víctima, oye, una víctima, ¿no? Nos decía, oye,
vamos a ver, ¿no? Si no me dejáis verlo, si acudís a mi casa y empezáis a revolverlo todo, porque ellos tratan, evidentemente, de investigar en su función, Claro. pero eso nos hace sentirnos cuestionados, ¿no? Sentir que después del Invadidos, un shock, poco invadidos, ¿no? ese shock, esa incredulidad, ese Mm, impacto, esa muerte nunca es esperada. La gente dice, no, o sea, se lo esperaban. ¿Cómo que se lo esperaban? Haya pasado lo que haya pasado, nunca jamás te lo vas a esperar que sea justamente eso en ese mismo momento. mm, Si tu hijo, tu familiar se muere por accidente de tráfico y sabías que era un conductor imprudente, no esperas tampoco que se vaya a morir ese día por una imprudencia, no, es mm, siempre algo. Y eso, me gustaría recalcar, no sé si saldrán las preguntas, pero que esto Virginia, cuando el suicida llega a ejecutar la muerte y se consuma la muerte, nunca es de una forma libre. No ujú. podemos considerar que el suicidio es libertad, ¿vale? Es otro mito. No es libertad. Nosotros tenemos libertad cuando de varias opciones podemos escoger una. El suicidio lo único que quiere es dejar de sufrir. Yo no he conocido a nadie que se haya muerto de felicidad. No he conocido a nadie que se haya muerto porque haya estado feliz y haya estado viviendo la mejor etapa de su vida. Nadie que está contento se suicida. Así es, Simplemente así quiere es. dejar de sufrir. Qué importante, Quiere dejar de Lorena, sufrir. qué importante, Entonces no lo está eligiendo. Ha llegado ahí, pero no está eligiendo entre varias opciones. Es lo único qué que importante, importa en Lorena. ese momento. Lorena, nos quedan prácticamente 6 minutos para acabar la entrevista y quiero ya ir a esa parte final, a ese bloque último, que es reconstruir la vida después de la pérdida. Aquí quizás es el bloque más importante en este final de la entrevista y yo empezaría preguntándote cómo se vuelve a disfrutar de la vida sin sentir que estamos traicionando a quien murió, a quien murió. Es un poco la misma pregunta que te he hecho en el bloque anterior, ¿eh? Pero para Ujú. cerrar un poco. Mira, para cerrar, me gustaría cerrar con palabras sueltas y que cada persona reflexione en su casa Mm, y en su ambiente, en el ambiente que conoce. Me gustaría hablar de integrar, ¿vale? Me gustaría hablar de integrar ya no solo a la persona, sino integrarnos todos en una red que nos una, ¿vale? Igual que lo hacemos con la educación de un hijo, con los abuelos, con el colegio, vamos a integrarnos todos, ¿no? Somos una red, somos una red. No olvidar, por supuesto, porque no vamos a olvidarlo, no vamos a olvidarlo nunca, pero podemos seguir viviendo, podemos o debemos de seguir viviendo. La vida es posible. Una nueva vida o una vida asumiendo eso es posible. La red, como decía, el apoyo, esa posvención en la que estamos nosotros especializados. Y aunque esta entrevista habla de la posvención, desde luego yo abogaría porque va por ir al primer punto, ¿no? Aquí tratamos de prevención, intervención y posvención. Vamos a la prevención. El 10 de septiembre considero que es súper importante para todos los que trabajamos en esto. Es el Día Mundial de la Prevención sobre el Suicidio. Probablemente tú lo trabajes y me encantaría pues, poder aportaros cuando sean, ¿no? Más conocimientos sobre la prevención, la divulgación, la formación, la información, que no es lo mismo. Todas el tercer sector tratamos de avanzar sobre eso. Necesitamos apoyo institucional estable, mm, ¿vale? Apoyo institucional estable. Lo que no mm. podemos muchas veces es contar con ayudas, ya no solo de tipo económico, material, recursos humanos, etcétera, un año y al año siguiente que nos puedan denegar esas ayudas. Es decir, necesitamos apoyo institucional porque si no nosotros no podemos avanzar, aunque seamos asociaciones de carácter privado. El ámbito público debe de estar ahí. Es la primera causa de muerte no natural Desde en este luego, país. desde En luego. este país. En otros países, en México, por ejemplo, se trata de una forma totalmente diferente. Quizás tenemos que, si no copiar, empezar a investigar cómo se trata en otros países y coger ideas y descartar otras que no nos gustan para nada. Hemos conseguido avances, hemos conseguido el teléfono 024, hemos conseguido que en estos 2 últimos años, por lo menos a nivel estadística oficial, se vaya bajando, ¿no? el nivel de incidencia. Sigamos por ahí, ¿no? Pero pedimos ayuda, pedimos colaboración, pedimos más formación en las carreras, en los grados, asignaturas ya que nos anuncien que este es un ámbito en el que trabajar. Yo no he visto en mi licenciatura, que ya soy muy mayor, en la época que yo estudiaba era licenciatura, no grado. Yo no he oído hablar del duelo nunca, jamás, Desde luego, Virginia. Esto me desde luego. parece gravísimo. Muy Los planes de grave, estudio.
muy grave. Y Y bueno, especialización, lo que dices tú. a quien hoy no sabe cómo seguir, ¿no? A quien hoy no sabe cómo seguir adelante, le diría algo muy concreto, ¿no? Que no hace falta llegar a una explicación perfecta nunca, no hace falta llegar a una explicación perfecta nunca, pero lo que sí necesitamos es tocar una puerta, tocar a la puerta más cercana o la puerta que nosotros consideremos más oportuna y pedir siempre que alguien nos escuche. Pues yo, para cerrar esta maravillosa entrevista con Lorena Maradona, les diré que después de hablar de culpa, de rabia, de silencio, de preguntas sin respuesta y del difícil camino de reconstruirse tras una pérdida por suicidio, queremos terminar con una pregunta que quizás resuma todo este proceso. Lorena, cuando ya no podemos cambiar lo que ocurrió, cuando las respuestas que buscamos quizás nunca lleguen y cuando el dolor sigue ahí, ¿qué significa realmente aprender a vivir después de un suicidio? ¿Y qué mensaje final, corto, escueto, enviarías a nuestros oyentes? Pues aunque no se pueda volver atrás, vuelvo a recalcar la importancia de la prevención. Vuelvo a recalcar la importancia de que si nos fijamos en todas las asociaciones y grupos de apoyo que existen en España, están formados normalmente, están instaurados, los han creado supervivientes, y que hablar del suicidio con responsabilidad, Virginia, es prevención. Y yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado o que me hayas dado, y también a AFPAS, que es la asociación en la que soy psicóloga voluntaria, la oportunidad de poder expresar, creo que de una forma crítica y de una forma muy seria, este tema que tanto nos influye. El 10 de septiembre estaremos ahí haciendo un montón de actividades. El 10 de octubre, coincide todos los días 10, es el Día Mundial de la Salud Mental también, y nos encantaría que la gente, al igual que sale a la calle para hacer un montón de cosas por otras causas, nos apoyarais y tomáramos todos, toda España, en cada uno en la medida de sus posibilidades, esto como el tema que es, como un tema muy serio, como un tema que ojalá logremos, si no erradicar, por lo menos disminuir muy notablemente en años próximos. Así lo haremos. Lorena Maradona, muchísimas gracias, psicóloga especializada en duelo del suicidio. Gracias a ti. Ha sido un placer poder dar voz en mi programa y seguiremos trabajando en ello, por supuesto. Soy Virginia Drom. Buenas noches. Sé que lo haces y muchísimas gracias. Buenas noches, Virginia. Buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes. Gracias.